Esta palabra compuesta viene de fileo, que es el amor, ¿verdad? El amor. Y la palabra adelphos, ¿sí?, que es el masculino de adelpha, que significa hermano o hermana. Entonces lo que dice la palabra amor fraternal, lo que significa es precisamente el amor entre hermanos de la iglesia, obviamente. En días pasados escuchamos acerca de que tenemos que amar a la iglesia. Tenemos que amar a los hermanos que conforman la iglesia. Yo hoy quiero compartir con ustedes precisamente cuál es, ¿verdad?, el secreto, por así decirlo, para que verdaderamente nosotros podamos fluir en el amor fraternal. ¿Cómo es que tú y yo podemos compartir, ¿verdad?, ese amor fraternal los unos con los otros? ¿Cómo es que nosotros, ¿verdad?, podemos dar de ese amor, pero también cómo es que tú y yo podemos recibir de ese amor? Les decía que la palabra Filadelfia, que está aquí en Hebreos 13:1, es una palabra compuesta, el amor entre hermanos. Quiere decir, ¿verdad?, que cuando Dios está hablando del amor fraternal es algo que tú y yo podemos alcanzar. Es algo, ¿verdad?, que no es imposible que tú y yo lo mostremos, o es algo, no es algo que es imposible, ¿verdad?, que tú y yo, ¿verdad?, practiquemos o pongamos por práctica, y que obviamente todos aquellos que nos rodean sean beneficiados del amor que brote del corazón de Dios, pero que pasa a través del nuestro para manifestarlo precisamente a los demás. Pero para que nosotros podamos fluir en ese amor fraternal del cual habla la palabra de Dios, que por cierto dice la Biblia no fingido, el versículo inicial que leímos, el versículo 22 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice el amor no fingido. Quiere decir, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar dos clases de amor entre los hermanos. Uno que es fingido, pero otro que es genuino, otro que es real. Entonces, de lo que está hablando el apóstol Pedro en este versículo, habla precisamente de aquel amor que no es fingido, y que por cierto, la palabra no fingido tiene la misma raíz que la palabra hipócrita en el español o en el castellano. Esta palabra no fingido significa simple y sencillamente sin hipocresías, literalmente. Es un amor, ¿verdad?, en el cual la hipocresía no cabe. Es un amor, escúchame bien, donde la hipocresía no se tiene que hacer presente. Y obviamente muchas veces nosotros tenemos que luchar para que esa hipocresía no surja en nosotros, o surja en nuestro corazón. Esta palabra que tenemos aquí, no fingido, les digo, literalmente significa sin hipocresía, y significa también una sinceridad, escúchenme bien, libre de pretensiones y falsedades. Muchas veces se dan relaciones aún dentro de la iglesia de Jesucristo porque alguno tiene algún tipo de pretensión, algo que está pretendiendo adquirir, obtener de los hermanos que le están rodeando. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, ¿verdad?, es un amor en el cual simple y sencillamente tú tienes que mostrarlo, tienes que darlo, tienes que manifestarlo a los demás, y obviamente tú estás siendo de bendición para tus hermanos, para tus hermanas, y no hay ningún tipo de pretensión. ¿Sabes? Si la Biblia habla de esto es porque a veces algunos caen en el error o en el engaño de la hipocresía misma, precisamente para sacar algo de los hermanos que se están congregando juntamente con él o con ella. Esta palabra significa también, ¿verdad?, una sinceridad libre de falsedades. Obviamente no cabe nada de falso en este amor. Y lo que está diciendo Dios, escuchen, es precisamente que nosotros seamos verdaderos a la hora de mostrar nuestro amor. Seamos genuinos, que podamos manejar la verdad en ese amor que Dios está permitiendo que tengamos
Y obviamente que el apóstol Pedro nos dice este amor fraternal, no fingido, y luego nos dice, amaos unos a los otros, y dice entrañablemente y de corazón puro. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que este amor es algo que tú y yo podemos practicar. Dios nunca nos va a pedir algo que tú y yo no podamos hacer. Dios siempre nos está pidiendo cosas que Él sabe de antemano que podemos hacerlas o ponerlas por práctica. Quiere decir que el amor fraternal entre hermanos es algo que tú y yo podemos lograr si queremos, porque también es una decisión. Pero a veces, aunque algunos tengan la decisión de amar, escúchenme bien, a los hermanos, tienen impedimentos. El problema es que muchas veces esos impedimentos, por lo menos a primera vista, no son localizables. Las personas no los pueden detectar. Están dentro de ellas mismas, sin embargo, no pueden detectarlo. La gran pregunta es, ¿cómo es que tú y yo podemos fluir en el amor fraternal? ¿Qué es lo que Dios está esperando que tú y yo hagamos, escúchame bien, para que podamos fluir en el amor fraternal? Lamentablemente, muchos, ¿sí?, nunca han experimentado verdaderamente el amor de Dios a través de los hermanos. El amor de Dios, el amor fraternal a través de los hermanos, de cada uno de los que se están congregando o que están asistiendo a la iglesia con nosotros. Muchas veces podemos estar asistiendo a la iglesia y sin embargo nunca nos hemos mostrado el amor fraternal. Podemos tener años en la congregación, en la misma congregación, podemos cruzar algunas miradas y algunos saludos y sin embargo nunca amarnos fraternalmente, hablando de acuerdo al deseo y a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? ¿Cómo es que tú y yo podemos mostrar el amor fraternal los unos con los otros? ¿Cuál es el ingrediente especial que Dios está esperando? Escuche, que tú y yo tengamos para que verdaderamente podamos fluir a raudales en ese amor. ¿Cómo es que el amor fraternal puede fluir a través de nuestras vidas, de nuestros corazones? Escúchenme bien, hacia los demás. Porque es que algunos, ¿verdad?, se preguntan, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué es que realmente no puedo ser como Dios desea que yo sea? ¿Por qué es que realmente no he podido alcanzar el nivel que Dios quiere que yo alcance? Y bueno, hoy quiero compartirte de algo que está estorbando en el interior de muchos cristianos, muchos hijos de Dios. Y lo primero que dice la palabra de Dios en el versículo 22 es que dice, habiendo purificado vuestras almas. Escuchen, cuando estamos hablando de purificación del alma, quiere decir que Dios es el más interesado en que nosotros tengamos un alma purificada. Sabes, la otra vez tuvimos un detalle ahí con los que nos distribuyen el agua. Estábamos recibiendo una marca de agua a través de botellones de agua y de pronto, ¿verdad?, llegan con el cuento de que ya no vamos a traer esta agua, sino que ahora les vamos a traer esta otra. Y mi esposa es tan especial para tomar el agua que en cuanto la prueba, ¿verdad?, dice, no, esta me sabe diferente, yo quiero de la otra marca de agua. Y bueno, tuvimos que esperar toda una semana para que llegara otra vez este repartidor de agua. Y le dice, y le decimos, oiga, ¿por qué es que ya no traen el otro agua? ¿Sabes? Me vas a meter, yo hasta le dije al trabajador, me vas a meter hasta en un problema con mi esposa, porque mi esposa decía la otra agua. ¿Y cuál es la diferencia? Escúchenme bien, entre una y otra. Y resulta que ya nos empieza él a explicar, dice, bueno, efectivamente, esta agua sabe diferente, dice, porque tiene un proceso mucho más profundo de purificación del agua. Y no tanto, por eso es que es tan barata. Entonces muchos, ¿verdad?, se van con la frita y dicen, ay, ahí llenan los garrafones, en esa ahí hay una purificadora de agua y creen que todos pasan por el mismo proceso de purificación y están muy equivocados.
¿Por qué les digo esto? Porque cuando Dios está hablando, escúchame bien, de el alma, de que el alma tiene que ser purificada, yo sé que algunos han tenido avances con respecto a esto, pero hay otros que no han avanzado absolutamente nada y probablemente están en un proceso de purificación, pero también hay quienes ni siquiera sabían que hay un proceso de purificación del alma. Y al igual que esta agua que nos están surtiendo, ¿verdad?, ahí en casa, probablemente algunos se conformen con decir, bueno, con esto es más que suficiente, y sin embargo te das cuenta que en la realidad no es suficiente el proceso por el cual tú has pasado. Te das cuenta, y lamentablemente a veces muy tarde, de que has sido afectado, has sido lastimado y necesitas, en muchos de los casos, urgentemente la purificación de su alma. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor, habiendo purificado el alma. ¿Qué es nuestra alma? El alma, escúchame bien, son nuestros sentimientos. El alma son nuestras emociones. Es nuestra voluntad, es nuestro intelecto. Y cuando Dios está hablando en este versículo de que nosotros tenemos que purificar nuestra alma, quiere decir, ¿verdad?, que para que nosotros podamos fluir plenamente en el amor fraternal, tenemos que purificar nuestros sentimientos, emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. A veces estamos aquí no muy voluntariamente. A veces estamos aquí más bien a la fuerza y vemos que realmente nuestra voluntad está siendo afectada. Y obviamente que si tú llegas en esa condición no vas a poder fluir en el amor que Dios quiere que nos mostremos los unos a los otros. Hay algunos, ¿verdad?, que pueden estar aquí, tal vez incluso sintiéndose fracasados, no lo han hecho o no han tenido éxito, ¿verdad?, como profesionistas, intelectualmente pueden estar bloqueados y decir, bueno, mi opción es la iglesia, ¿verdad?, y ahí estoy. No tanto, ¿verdad?, porque siento su presencia, no tanto, ¿verdad?, porque es el anhelo de mi corazón y de mi alma, sino porque simple y sencillamente no tengo otro lugar donde ir. A veces nuestras emociones y sentimientos están afectados. Y quiero decirles algo, los que más afectan nuestros sentimientos y emociones son directamente, en el caso de los hijos, los padres. Pero en el caso de los padres, ¿verdad?, si ya no tienen a sus padres, déjame decirte algo, son los hijos. ¿Sabes que hay muchos que realmente están afectados en sus sentimientos y emociones por sus propios hijos? Yo sé que los hijos ni siquiera se detienen a pensar que en un momento dado pueden afectar los sentimientos y las emociones de sus propios papás. Yo sé que muchos, ¿verdad?, no cabe en ellos ni siquiera la idea de detenerse por un instante. ¿Realmente estaré afectando a mi papá o seré de bendición para mi papá? ¿O estaré afectando a mi mamá o realmente? Entonces, cuando yo hablo en estos términos, quiere decir que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente tiene mucha razón. Tenemos que purificar nuestra alma. Tenemos que purificar nuestra alma de todo aquello que nos ha lastimado, purificar nuestra alma de todo aquello que nos ha herido. Tenemos que purificar nuestra alma, escúchenme bien, de todo aquello que nos ha marcado, que provocó una herida en nuestro corazón, en nuestra alma misma, y escúchame bien, y que probablemente todavía sigue sangrando. Nosotros podemos ser afectados en nuestra alma por muchos. Los pastores pueden ser afectados por las ovejas, pero las ovejas pueden ser afectadas también por sus pastores. Las ovejas pueden ser lastimadas, heridas, escúchenme bien, por su liderazgo, pero también las ovejas pueden lastimar el corazón del liderazgo mismo de la iglesia. Entonces, cuando Dios está hablando de purificar nuestra alma, quiere decir que la iglesia toda debe de entrar en un proceso de purificación. Escúchame bien, y entre más caro, mejor en un momento dado. ¿Sabes por qué? Porque vas a pasar por más filtros y cuando salgas allá al final de la línea del proceso divino, vas a estar mejor
para poder fluir en el amor de Dios. En el amor. ¿Cuántas veces nosotros podemos encontrar gente afectada? Yo te pudiera contar muchos casos. Estuvimos mi esposo y yo casi 10 años en cárceles, y te pudiera contar casos muy fuertes, muy fuertes. Personas que fueron afectadas en su corazón, en sus sentimientos. Y ahorita mismo me acuerdo de uno, ¿verdad? Le estaba compartiendo de la palabra de Dios, y creo que Samuel también lo conoció allá en el Reclusorio Oriente, pero en una cárcel para varones aquí en la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que empecé a compartirle de los 7 momentos críticos que vive toda persona. Estábamos dentro de la celda misma, porque ahí en el dormitorio 9, lo que es el módulo de máxima seguridad en las cárceles, ¿verdad? Tú puedes entrar hasta las mismas celdas, y ahí estaba, ¿verdad? Compartiéndole a unos 4 o 5 presos. Estábamos encerrados ahí, pero estaba uno que le decían el Popeye. Ya se podrán imaginar cómo estaba. Unos brazos impresionantes, y luego que traía playera siempre así. No tienen mucho que imaginarse, nada más véanme a mí, ¿verdad? Pero unos brazotes grandes, ¿verdad? Y yo me acuerdo, ¿verdad? Él estaba ahí precisamente porque había asesinado a su propio padre. Estaba purgando una condena de 22 años. Estaba ahí en la cárcel. Y yo empiezo a compartirles precisamente de sanidad del alma. Empecé a compartirles de los momentos críticos. Escúchame bien. Yo sé que muchos de ustedes no han escuchado esto, pero déjame decirte algo. Nosotros somos marcados de una manera muy especial en el momento de la concepción, o en el momento en el cual fuimos procreados. ¿En qué condiciones nosotros, escúchame bien, fuimos procreados o concebidos en el vientre de nuestra madre? También nosotros somos marcados cómo fue el tiempo del embarazo de mamá cuando nosotros estuvimos en ese vientre. Porque muchos fuimos rechazados, muchos esperaban una niña y nacimos hombres, muchos estaban esperando un hombre pero nacieron niñas. Ahora escúchame bien, ¿en qué momento fue el día de tu nacimiento? Y bueno, todo esto le estaba compartiendo a estos presos, a estos hombres que estaban purgando grandes condenas ahí. Prácticamente estaba entre puro asesino. Me acuerdo de Cedillo, me acuerdo de algún otro de por allá de Toluca, pero déjame decirte algo. Le compartí de la infancia, de la adolescencia, del momento en el cual se casaron y todos estos puntos críticos en la vida de toda persona. Y yo empecé a compartirles. Ustedes de alguna manera pueden decir, estoy aquí porque yo hice esto, pero ¿cómo fue tu relación con tu padre? ¿Cómo fue tu relación con tu padre? Y sabes, yo empezaba a ser de alguna manera incisivo, compartiendo de estos detalles, y de pronto yo vi que Popeye estaba agachado. Los demás también, pero Popeye me llamó la atención de una manera especial, porque él estaba, ese hombre fornido, fuerte, estaba ahí por haber matado, asesinado a su propio padre, y estaba de pronto con su pecho totalmente bañado en lágrimas. Estaba aquel hombre quebrantado. Y gracias a Dios porque lo llevé, ¿verdad?, a pedirle perdón a Dios, y lo conduje precisamente para que tuviera una relación personal con el Señor. A través de los años, escúchame bien, le perdí la pista, no sabía dónde estaba. Dejé de ir al Reclusorio Oriente, pero un día que fui a visitar la cárcel de Santa Marta, que ahí están los que tienen las condenas más fuertes, 50, 70, 100 años, escúchame bien, me lo encuentro ahí en la congregación de Santa Marta, siendo todo un cristiano. Te estoy contando el caso de una persona que estaba, un caso fuerte, ¿verdad?, de alguna manera. Pero déjame decirte algo, él había experimentado en su vida lo que era el toque de la mano poderosa de Dios fluyendo en su vida. ¿Para qué? Para que su alma, sus sentimientos y emociones fueran tocados de una manera especial, para que él sanara su alma fuera purificada, y después él pudiera vivir y experimentar, obviamente, una entrega total al Señor.
¿Por qué es que tú y yo no purificamos, no experimentamos más bien? Escuche, no experimentamos el amor fraternal verdadero. Qué bueno. ¿Sabes? Porque traemos problemas en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Yo un día llegué, tal vez no conozcan mucho de autores, pero el autor de Cerdos en la Sala, el hermano Parrish, y estaban algunos otros ahí, Frank Marzullo, el que hizo el manual de liberación, había puro personaje compartiendo acerca de liberación. Yo me acuerdo que llegué, tenía algunos años de cristiano, yo dije, y ellos dicen, no, ¿saben qué? Para mañana todos vamos a ayunar porque vamos a ministrar. ¿Y qué creen? Al siguiente día yo llegué con una actitud y dije, bueno, pues yo no tuve ningún problema, me llevaba bien con mi papá fue una bendición, yo fui una bendición para mi padre, pero déjame decirte algo, cuando ellos empiezan a ministrar, yo ya era un predicador, y empiezan a ministrar la palabra de Dios y el Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera tan tremenda ahí, que cuando menos me di cuenta, ya estaba bañado en lágrimas y todo mi pecho mojado con las lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba trayendo a mi vida en ese momento un recuerdo, escúchame bien, que me había lastimado y me había herido profundamente en mi relación con mi papá. ¿Sabes? La Biblia dice, habiendo purificado, fíjate bien, habiendo purificado vuestras almas. Dios quiere que tú y yo purifiquemos nuestras almas. Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, sanemos todo sentimiento. Dios quiere que sanemos, escúchame bien, que sanemos toda emoción. Yo me acuerdo ahorita mismo de una muchacha, ella era recia, era muy dura de carácter, era casi intratable. Y se congregó en esta iglesia. Y un día ministrando, ¿verdad?, en la presencia de Dios, le digo, ¿sabes qué? El Señor me dijo esto, tienes que perdonar. Tú tuviste un exnovio hace muchísimos años atrás, te lastimó, te hirió, te marcó para siempre. Y no puedes vivir el cristianismo con libertad ahora en este tiempo. Y ella se echó a llorar. Tienes que perdonarlo. No les voy a dar el nombre, pero ella perdonó en ese momento, purificó su alma. Y el Señor obró de una manera sobrenatural y de una manera poderosa a partir de ese día. ¿Cuántas veces lo único que vemos nosotros es un mal carácter? ¿Cuántas veces, verdad, nosotros nos relacionamos con los hermanos y notamos solamente aspereza, maltrato? ¿Cuántas veces nosotros, verdad, estamos simplemente escuchando quejas, verdad? Detrás de todo eso hay una afectación que necesita la purificación del Espíritu Santo, la purificación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que verdaderamente podamos fluir en el amor fraternal los unos con los otros. El apóstol Pedro, obviamente que tiene razón. Él dice, habiendo purificado nuestras almas. ¿Sabes? Quiero que vayas conmigo, por favor, a Santiago 4:8, porque aquí habla de la purificación del alma, la purificación del corazón. Y mira, en Apocalipsis 4:8 nos habla un poco más acerca de los que necesitan purificar, o que necesitan este proceso de purificación. Santiago 4:8. Dice la palabra del Señor, acercaos a Dios y Él se acercará. ¿A quién? ¿Cómo dice? Acercaos a Dios. Noten, se ha dicho de paso aquí, ¿verdad? Lo que está diciendo Dios, acércate primero tú y después Dios se va a acercar a ti. ¿Sí? Primero acércate a Dios. Yo me acuerdo del ruso aquel Gagarín cuando lo lanzan al espacio, ¿verdad? Y estaba allá en el espacio, dice, ¿sabes qué? ¿Dónde está Dios? Yo no veo a Dios. Dios, ¿dónde estás? Y ¿sabes qué dice la Biblia? Que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Dios dice, acércate primero y yo me voy a acercar a ti. Hay muchos que están esperando, ¿verdad?, que Dios se acerque a ellos. Pero bueno, dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores,
limpiad las manos. Esto es para los pecadores. Pero en tercer lugar dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabes quiénes son los de doble ánimo? Precisamente los hipócritas. ¿Sabes quiénes son los hipócritas? Aquellos que no son reales, que no son genuinos. ¿Sabes? Es tremendo, pero, oye, hermana, ¿cómo estás? Bien. En los matrimonios me gusta, porque ¿sabes por qué? Porque tú llegas con un matrimonio, Adriana y Luis, ¿cómo están? Adriana dice, Luis dice, bien, pastor, hasta sonriente. Pero Adriana, muy mal, pastor. Es más, necesitamos hablar con usted ahora. ¿Me explico? Así son los matrimonios. Llegas con Omar, llegas con Leticia o Claudia, ¿cómo están? Y él siempre va a decir, bien, feliz. Pero ella siempre dice, necesitamos una cita urgente con usted, con la pastora, con los dos, pero ya. ¿Sabes por qué? Porque siempre la palabra hipocresía, por cierto, los hipócritas en aquel entonces eran caretas que se usaban para actuar en las obras de teatro. Y un hipócrita era aquel que estaba acostumbrado al manejo de las máscaras. Hay algunos, si la pueden sacar mejor, pero hay algunos que se acostumbran a manejar máscaras. Yo he conocido personas que manejan máscaras, escúchame bien, con sus suegros, pero tienen otra distinta, escúchame bien, para manejarla con sus amigos. Pero tienen otra máscara, ¿verdad?, para usarla con los compañeros de trabajo. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando en una ocasión llega una patrulla a buscar a una persona que conocíamos nosotros y llegan a buscar y preguntaron por un hermano en Cristo y cuando preguntan a la hija de ese hombre le dice, oiga, ¿no está fulano de tal? Y fíjense, no estaba la persona, pero empiezan a platicar con él. No, hombre, es que este hermano es así asado, qué barbaridad, no, es amable, es tremendo, maravilloso y todas puras maravillas. Pero la hija de ese hombre se quedó. Entra a la casa y ¿sabe qué preguntó? ¿Estarán hablando realmente del mismo hombre que es mi papá? Porque mi papá es totalmente distinto conmigo. Entonces la gente se acostumbra a utilizar máscaras. La máscara es una hipocresía. Y muchos son profesionales para manejar las máscaras. Y escúchame bien, el versículo 8 del capítulo 4 de Santiago dice, precisamente los de doble ánimo, los hipócritas, aquellos que no son genuinos, son aquellos que necesitan verdaderamente purificar vuestros corazones. Amén. Es muy importante que nosotros sepamos esto. Ahora, en Santiago 1:8, rápidamente, por favor, no quiero consumir mucho tiempo. Pero el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabes que el hipócrita es inconstante en todos sus caminos? Es inconstante en el matrimonio, es inconstante en su relación con sus hijos, es inconstante en su relación con sus padres, es inconstante, ¿verdad?, en su relación con sus amigos, es inconstante en su relación con los vecinos, es inconstante para tomar decisiones, es inconstante, ¿qué desayuno hoy? ¿Qué trabajo? ¿Qué estudio? ¿Con quién me voy a casar? Y es inconstante en todos sus caminos. Y necesita sanar. Necesita purificar su alma. Y lo que dice Dios, escúchame bien, habiendo, ¿se acuerdan de 1 de Pedro 1:22? Regreso a 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría realmente purificar sus almas después de reconocer que necesitan verdaderamente ese proceso de purificación. ¿Sabes? Los hipócritas no lo logran. Hay que sacudirse de toda hipocresía para que el proceso verdaderamente se dé en la vida de la persona. Es muy importante que nosotros sepamos esto.
Si tú te das cuenta, para poder mostrar el amor hacia los demás, para poder fluir en el amor fraternal en la iglesia, escúchame bien, para que los demás sean beneficiados del amor que yo les estoy mostrando, en primer lugar, tengo que sanar y purificar mis sentimientos y mis emociones. Hay muchos que no pueden. ¿Por qué? Porque están anclados a su pasado. Sí, puedes estar afectado por papá, por mamá, puedes estar afectado por un ser querido que amaste o que has amado, y lamentablemente no puedes fluir ahora en el amor que Dios quiere que tú fluyas. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:22, estoy ahí. ¿Cómo es que tú y yo podemos fluir en el amor fraternal? Dice la palabra del Señor, habiendo purificado vuestras almas. La gran pregunta es, ¿cómo es que tú y yo podemos purificar nuestras almas? Ya te hablé que hay una afectación, ya te hablé que necesitamos un toque de la mano poderosa de Dios para que nosotros seamos purificados. Pero déjame decirte algo, hay algo muy importante que dice la Biblia aquí. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Sabes que a veces, escúchame bien, nosotros podemos llegar hasta con reclamos, con quejas a Dios y dice, pero Señor, ¿por qué es que no siento nada? ¿Por qué es que realmente no estoy sintiendo nada? Aunque creo que a ustedes ya les he platicado, cuando yo estaba en Templo de Alabanza, como miembro del Templo de Alabanza, yo era un predicador, un muchacho quedó viudo, se murió su esposa muy jovencita, ella le dejó un bebé, pero él anduvo de loco un tiempo, y cuando regresa a la iglesia fue triste verlo. Su nombre es Jorge. Fue triste verlo. ¿Por qué? Porque venía aquí a la plataforma y le daba de cabezazos a la plataforma. Ahí decía, Señor, ¿por qué no siento lo que sentía antes? Y le daba de golpes a la cabeza, a la plataforma, y decía él, Señor, quiero sentirte de nuevo. Obviamente que él estaba desesperado. Pero hay un secreto, es mucho más que un deseo. Es mucho más que una intención del corazón. Lo que te va a llevar a la purificación, escúchame bien. Lo que está diciendo el apóstol Pedro en este versículo 22 es obediencia a la verdad. A veces es tan fácil obedecer las mentiras. A veces es tan fácil obedecer a los amigos, a los compañeros de escuela, a aquellos que están esperando que nosotros hagamos exactamente lo que ellos esperan que nosotros hagamos. Pero obedecer la verdad es tener los pantalones bien fajados y decir, esto es lo que Dios quiere que yo haga, esto es lo que me va a bendecir, yo no voy a caer en las tentaciones, yo no voy a caer en sus provocaciones. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a obedecer a la verdad. Obedecer a la verdad, estoy hablando de palabras mayores. Obedecer a la verdad, escúchame bien, es realmente muchas veces sacrificar todo por el Señor. Obedecer a la verdad implica confrontarnos muchas veces con nosotros mismos, es confrontarnos con nuestra propia ética, por lo menos hasta ese momento. Obedecer a la verdad es confrontarnos aún, escúchame bien, con los lazos sanguíneos que traemos, la herencia que traemos. Obedecer a la verdad implica realmente cautivar el corazón de Dios. Qué tremendo Abraham. Había escuchado la voz de Dios, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que sacrifiques, no cualquier víctima, quiero que sacrifiques a tu propio hijo. Y ahí va, y me sorprende tanto, ¿verdad? Que camino allá al monte Moriah, ¿sí? Hasta su hijo le pregunta, oye papá, yo veo la leña, veo el cuchillo, ¿verdad? Veo los cerillos, por decir algo, ¿no? Veo todo, pero ¿dónde está el animal que vas a sacrificar? ¿Y qué creen que le dijo a Abraham? Dios proveerá. De ahí viene el deseo. Quiero hacer un paréntesis aquí. El Dios proveerá no es cualquier cosa, hermano, por cierto.
Es cuando tú estás dispuesto, es más, ya vas camino a sacrificar lo que más quieres. Vas camino, escúchame bien, a sacrificar a tu propio hijo, como Abraham. Él llevaba la firme convicción, escúchame bien, de sacrificar. Dios te va a proveer cuando tú estés decidido a ahora entregarle lo mejor a Dios para tu vida. No te va a proveer nada más porque sí. No nos va a proveer porque somos muy bellos o muy guapos. No. Es cuando tú estás decidido a sacrificar para Dios. Escuche. Cuando tú estás decidido a darle a Dios, Dios te va a proveer. Y Abraham iba obedientemente, había escuchado la voz de Dios, había escuchado un mandato de parte de Dios, no le estaba pidiendo cualquier cosa, pero Abraham estaba dispuesto a obedecer a la verdad, a como diera lugar. Y él lleva a su propio hijo y va encaminado, escúchame bien, hacia el monte Moriah. Recibe una tremenda pregunta de parte de su hijo: papá, pero yo no veo el animal que vas a sacrificar. Y él dijo en fe: Dios proveerá. Y llegó ahí al lugar, ¿verdad? Y dispuso todas las cosas, acomodó la leña. Y lo tremendo es que acomoda a su propio hijo para sacrificarlo. Saca el arma con la cual iba a degollar a su propio hijo. Y cuando estaba a punto de hacerlo, Dios desde lo alto estaba viendo un hombre que estaba dispuesto a obedecerle hasta las últimas consecuencias. Estaba viendo un hombre desde lo alto. Ese hombre había paralizado el cielo entero. Ese hombre, escúchame bien, había paralizado los mismos ángeles. Había paralizado los querubines, los serafines. Ahí estaba un hombre dispuesto a obedecer la verdad, costara lo que costara. Entonces Dios, sentado en su trono, yo creo que hasta se puso de pie y decir: ninguno como Abraham. Y manda un ángel: tú, ve y deténlo. Y esos ángeles, hermanos, vuelan. No crean que vuelan ahí como cubana de aviación. No. Y la Fuerza Armada, los F-16, no, olvídate. Y se hace presente con Abraham y detiene su mano. Le dijo: está bien, por cuanto no me has ni siquiera, escúchame bien, guardado o reservado ni a tu propio hijo. ¿Sabes por qué muchos papás ahora están llorando? Porque le reservaron sus propios hijos para Dios. Dios se los pidió y no se los entregó. Muchos le están diciendo a Dios: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero un profesionista. ¿Y sabes qué? Yo digo: yo prefiero un siervo de Dios. Yo quiero realmente un artista, un actor. Ah, sí, pues acá puedo andar con todo el mundo. Ahora están llorando. Dios purifica las almas, escúchame bien, cuando realmente la persona, el hermano o la hermana, está dispuesta o dispuesto, según sea el caso, a obedecer a la verdad. La obediencia es fundamental. Un hermano que no esté mostrando el amor fraternal, un hermano, escúchame bien, que no está fluyendo en el amor fraternal, un hermano que no está fluyendo de una manera libre, escúchame bien, para mostrar el amor de Dios, es porque yo creo que tiene problemas de obediencia y tiene problemas en su alma. No está capacitado para fluir en el amor. Le va a costar trabajo. La otra vez un papá me decía, más bien él y ella, los papás de una niña, se acercaron conmigo y me dijeron: ¿sabe qué? ¿Qué nos dijo nuestra niña? Le digo: ¿qué? ¿Sabes qué, papá, mamá? Yo creo que el pastor me quiere. ¿Y por qué te quiere el pastor? Porque cuando me ve, me sonríe. Porque cuando me ve, ¿verdad?, me da besos. Y la otra vez, predicando de alguna manera de estos mismos temas, yo les decía: ¿por qué es que una niña se puede acercar tan confiadamente a un pastor?
Y sabe que va a recibir un amor, y sabe que va a recibir un beso, y sabe que va a recibir caricias sanas, obviamente. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben quién los ama de verdad. Amén. No esperes fluir en el amor fraternal, mi querido hermano. Es un error. No esperes. Si tú no sanas tu alma. No esperes fluir en el amor que Dios quiere que fluya y a raudales, como un río poderoso de tu corazón, de tu interior. Si tú no estás dispuesto a obedecer la verdad, es perder nuestro tiempo. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que hay un medio. Primero, purificar. Segundo, obediencia. En tercer lugar, lo que dice Dios es por medio del Espíritu Santo. Mediante el Espíritu. ¿Sabes que nosotros debemos de ser amigables con el Espíritu Santo? ¿Sabes que nosotros debemos de prestar de alguna manera lo que el Espíritu Santo tiene que hacer? Hay muchos que tienen problemas para fluir delante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no le están dando la oportunidad al Espíritu Santo. Ya me imagino algunos, ¿verdad? Están diciendo, no, es que si me postro, se me va a ensuciar la corbata. Este traje lo acabo de sacar de la tintorería. Ya me imagino algunas mujeres dicen, mira, no están dando la libertad al Espíritu. Es que si me hinco ahí, ya no me tocó lo plano, me va a tocar aquí donde están los bordos, se van a romper las medias. No, pero ¿cómo me voy a postrar si hoy me pasé 2 horas peinándome? Y estamos más preocupados por nuestra apariencia que por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. A veces decimos, no voy a avanzar porque voy a sudar, y si sudo, probablemente hasta huela mal. No quiero llevar porque se me va a escurrir el rímel. Y tenemos tantas cosas en la mente, escúchame bien, muchas veces están en el corazón, que no nos permiten que realmente el Espíritu Santo haga su obra. Amén. Dios quiere purificación de alma. Dios está esperando obediencia total a la verdad. Y Dios quiere que le demos la oportunidad al Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque entre más recibimos del Espíritu, menos de la carne tenemos. Entre más recibimos del Espíritu, menos carnales somos. Yo me acuerdo, Garibay, ¿te acuerdas de Gerardo Torres Lete? Sí. Él decía, y manifiestas son las obras de la carne. Garibay, Mauricio, o sea, en lugar de decir adulterio, fornicación, decía Garibay, Mauricio, ¿verdad? Carlos. Entre más somos guiados por el Espíritu Santo, le damos menos oportunidad a la carne de que gobierne nuestras vidas. Un día yo aprendí mucho. No sabía que Dios me iba a enseñar tanto en ese lugar. Teníamos una cena. Yo estaba esperando a mi esposa en el metro Tasqueña, el lado donde salen los peceros, sobre Avenida Miramontes. Y cuando ya mi esposa se estaciona donde no se debía de haber estacionado, y en lo que se baja ella, le digo, no, muévete, mira, y se nos echa un micro para no hacerles el cuento tan largo, nos choca, no traía seguro, y con una broncotota. A las 4:30 de la mañana, en lugar de estar a la cena, nunca llegamos a la cena, estábamos en un Oxxo comiéndonos ahí un perro caliente. Imagínense, 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Pero antes de que esto sucediera, como no traía seguro, no, pues ahora miren, vamos a arreglar, no. Y sabes que fuimos a dar hasta la delegación. Y cuando estábamos ahí con el Ministerio Público, escúchenme bien, yo no esperaba esto, fue una sorpresa para mí, yo no ando en esos trotes. Cuando llego ahí, ¿verdad? Y
para comprobar que realmente no estamos borrachos, resulta que te meten con el médico. Y esas altas horas de la noche, o muy temprano por la madrugada, me dice el médico, quítese completamente toda su ropa. Órale. Un friazo tremendo. Y sabes que tenía el piso así precisamente en cuadros, la loseta. ¿Y sabes qué me hacía? A ver, caminen para allá, sobre la raya. Si te sabes esta, ¿verdad, Samuel? Camina sobre la raya. Y luego, ¿qué crees? Ahora vengas en reversa. Y ahí sobre la raya. Ahora vaya otra vez para allá. Ahora con un pie, imagínate con un pie. Ahora con el otro pie véngase de reversa. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque el médico tenía que comprobar si estaba alcoholizado o no. Si realmente estaba dominado por el alcohol o no. Y obviamente que cuando estás alcoholizado, el alcohol controla tus movimientos. Y obviamente que cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Por eso viene la comparación. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios compara de alguna manera lo que es la llenura del Espíritu Santo, escúchame bien, con aquellos que se embriagan. Cuando el Espíritu Santo toma el control absoluto de tu vida. ¿Cómo andan los borrachos, hermano? Desfajados, a veces traen la mitad de la camisa, se acomodan aquí adelante nada más, ¿verdad? Y seguro andan muy bien. Se acomoda la corbata y resulta que el cuello de un lado lo trae metido abajo de la corbata, ¿verdad? ¿Y cómo andan todos así, todos despeinados, no? ¿Cierto o no? Porque es que Dios, hermano, lo compara con esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, vas a tener cuidado cómo te vistes. Vas a tener cuidado cómo hablas. Vas a tener cuidado cómo te expresas. Cómo estás viendo, cómo tocas, cómo palpas. Y Dios dice, primero purificación del alma, luego obediencia. En ese orden están las palabras, ¿sale? Obediencia. Pero esto es mediante el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, escúchame bien, estamos perdiéndonos la oportunidad de que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas? ¿Sabes por qué? Porque estamos cuidando más algunas otras cosas. No voy a perder el estilo. ¿Llorar yo? Para nada. ¿Por qué es todo esto, hermano? Porque la palabra de Dios dice, escúchame bien, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, y hay un para. ¿Ya lo leyeron? Para el amor fraternal no fingido. ¿Sabes? Es en vano, hermano. Si tú no sanas tu alma, no vas a tener un amor fraternal verdaderamente aceptado, aprobado delante de Dios. Si tú no dejas, escúchame bien, que tu corazón vaya a obedecer totalmente la verdad de Dios, estás perdido. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos que cuando escuchan el mensaje dicen, bueno, eso lo dice el pastor porque ya está ruco, ¿verdad? Como una hermana llegó y me dijo, bueno, usted lo dice porque, mi hijo porque está joven, pero usted ya está letarro, dice, no. ¿Sabes qué, hermano? La palabra de Dios es para todos. Y aquí la palabra de Dios dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón como puro. Pero hay algo más que me llama la atención. El versículo 23 dice, escúchame bien, dice, siendo renacidos. Di conmigo, renacidos. Escúchame bien, habla de un renacimiento espiritual. Quiero que me pongan atención. Voltéenme a ver. Yo tengo mis serias dudas que tú hayas nacido de nuevo si no amas a tus hermanos.
Te lo voy a decir en otras palabras. Yo dudo mucho que te hayas convertido a Cristo si no estás amando a tus hermanos.